Bueno, tenemos un circuito que probablemente a simple vista sea algo desconocido o no tan conocido en verdad, porque involucra inductores y capacitores. No sé si es que ya los han visto más o menos bien con el profe Luis, lo que hacen los inductores, lo que hacen los capacitores, en qué consisten. Sí, sí, ayer terminamos de ver los inductores. Perfecto. Bueno, al final, estos dos elementos son muy entretenidos y los van a ver por siempre. Así como las resistencias las han visto harto, los inductores y capacitores ya van a empezar a verlos para siempre, ya que ambos elementos almacenan energía. El inductor en forma de campo magnético y el capacitor en forma de campo eléctrico. Y la verdad es que estos circuitos son muy difíciles de trabajarlos en los modelos completos. ¿A qué me refiero? Que para la tercera unidad de esta prueba, ustedes van a darse cuenta que este es un circuito de orden 2. ¿Por qué? Porque involucra ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y de hecho, es un poco complejo resolverlo así, pero nosotros por ahora, para esta unidad, nos vamos a fijar en los valores extremos. ¿A qué me refiero con valores extremos? Nos vamos a fijar qué es lo que ocurre cuando el inductor está cargado o descargado o cuando el capacitor está cargado o descargado, que son los valores límites, por así decirlo. Porque ahora ya van a entrar funciones que dependen del tiempo. Por ejemplo, antes nosotros teníamos que una corriente, por ejemplo, era una constante. ¿Ok? Este es el tiempo y esta es la corriente. Y esta puede ser, por ejemplo, la corriente que cae en una resistencia. Ahora, en verdad para la tercera prueba, nosotros vamos a ver que empiezan a ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, que ya la corriente no es una constante, sino que puede ser una curva. Por ejemplo, algo que se está descargando, el inductor descargándose. O incluso más rara, cuando ya son circuitos de orden 2, van a ver unas cosas así. Nosotros vamos a fijar qué es lo que ocurre en el estado estacionario, o sea, cuando esta cosa se estabiliza. Yo por ahora voy a borrar esto. Y les voy a mostrar una pequeña tablita que hice que muestra las características de estos elementos, que es lo que vamos a ver. Yo lo copio y lo pego para que lo vean. El inductor, cuando queda cargado, ya no fluye más, o sea, ya no hay más voltaje en él. Entonces queda como un cortocircuito o un cable pelado, que es esto. El capacitor, en cambio, queda como circuito abierto. Ya no permite el paso de corriente. Queda como esto. Circuito abierto o vacío. Si se prende en uno, se van a prender el del otro, que es el caso descargado, que es todo lo contrario, puesto que el inductor va a quedar como vacío y el capacitor como cortocircuito. ¿Se entiende esta tablita o no? ¿A qué me Sí, refiero ¿sí se con... entiende? Dime. Sí, te decía que sí se entiende. Ah, perfecto. Ahora vamos a ver el cómo aplicarla. Yo la voy a borrar porque la tengo en verdad en el otro lado. No sé por qué la copié. Pero vámonos acá. Eh, Nos están pidiendo estos valores, que son la corriente IL, esa corriente, el voltaje en el capacitor y el voltaje en esta fuente de corriente. Y nos dicen además que el circuito se encuentra en estado estacionario. Siempre que digan estado estacionario, vamos a asumir que ya está cargado o descargado, lo que sea, o sea, ya sea el capacitor o el inductor, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, todo este rato este circuito está encendido, quizás por mucho tiempo. Entonces, nuestros inductores y capacitor se encuentran cargados. Lo voy a anotar acá. Inductor y capacitor. ¿Ok? Ha pasado mucho tiempo y ha llegado corriente a estos elementos, entonces se encuentran cargadísimos.
No nos vamos a preocupar de lo que hay entre medio, el estado transiente que se llama. Nosotros nos preocupamos solamente de este estado, que también se le llama estado forzado, por si lo ven de esa forma. Entonces, este circuito va a quedar de esta forma. ¿Alguien se acuerda cómo quedaban los inductores cargados? Como cortocircuito. Perfecto, buena memoria. Entonces, acá tenemos la fuente de corriente de 5 mili, la resistencia. El inductor pasa a ser un cable pelado, un cortocircuito. Las resistencias se mantienen. ¿Y el capacitor cómo queda? Vacío. Exactamente. Vacío o circuito abierto. Entonces acá yo borro eso. Dejo mi fuente de 15 y anoto las variables que me piden, que en este caso son la corriente en el inductor del medio. Me pedían esta diferencia de potencial, Vx, y el voltaje en el capacitor. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Como para explicarlo de nuevo. Parece que todo bien. Acuérdense, están en toda la libertad de decirme si es que no entienden algo. Así que vamos con el ejercicio. ¿Alguien me podría decir qué puedo hacer? Porque ando mal hoy día. Necesito su ayuda. Necesito saber cómo puedo encontrar, por ejemplo, el IL. ¿Alguien sabría? Creo que por mallas sería que 5 mili. Perfecto, es un buen análisis. ¿Y por qué ocurre eso? Porque como acá tenemos el circuito abierto, no va a fluir corriente por acá, ¿ok? Esa corriente es cero. Entonces toda la corriente de la fuente se va a ir por el medio. Súper bien, Luis. Te voy a decir Lucho. Entonces, ya podemos decir inmediatamente que IL en el infinito, hay hartas formas de representar esto, ya sea con un infinito u otro ILF de forzado o ILE de estacionario, como quieran. Este valor es igual a 5 miliamperes. Si alguien no lo entendió, que por favor me diga. Yo solamente repito que la corriente de la fuente se va a ir toda por acá, ¿ok? Porque por la resistencia de 3 y la fuente de 15 no fluye corriente. ¿Qué otra cosa? Podríamos... ¿Qué podemos hacer para determinar este Bx? Bueno, si no se les ocurre, los spoileo. Podemos volver a algo tan simple como hacer un LDK. Por LDK, un LDK así, o mallas, como quieran, que al final mallas es una extensión del LDK. Nosotros podemos decir que menos Bx más los 5 mili, que es la corriente, por los 2 kilos, debe ser igual a cero. Entonces, nos va a quedar que el Vx en estado estacionario es igual a 10, porque los mil y los kilos al multiplicarse se cancelan. ¿Todo bien con eso? ¿Hay alguien que se haya perdido? Ya, voy a asumir que está todo bien. Lo que sí necesito su ayuda es el qué podemos hacer para calcular este... ya se lo spoileé. ¿Qué podemos hacer para sacar el BC? ¿A alguien se le ocurre? ¿Una fuente de prueba podría ser o no?
No, la verdad es que la fuente de prueba se utiliza para algo completamente distinto. La fuente de prueba es para ver qué es lo que está observando la fuente. Se ocupa para el voltaje, para la resistencia de Thevenin principalmente, o para sacar una resistencia equivalente. Esa es como la idea de colocar una fuente de prueba. En este caso, tenemos un terminal abierto. Y en ese terminal abierto o vacío hay una diferencia potencial que queremos calcular. LDK, perfecto, o mallas, lo que ustedes quieran. Si se dan cuenta, vamos a tener también en la malla derecha que vamos a pasar primero por la resistencia de 3 kilos. Nos va a quedar 3 kilos por la corriente, que es 0, más el voltaje en el condensador, que es BC, más 15 es igual a 0. Entonces, nos va a quedar que en el estado estacionario, el voltaje en el capacitor es igual a menos 15. Para los que llegaron recién, no sé si es que han entendido lo que hice, pero como resumen, me están pidiendo estos valores en estado estacionario, que son la corriente en este inductor, el voltaje en este capacitor y el voltaje en esta fuente. En estado estacionario, en este caso vamos a tener los elementos cargados. Y los elementos cargados se comportan de este modo. El inductor como cortocircuito y el condensador como vacío. Y los descargados todo lo contrario, si se dan cuenta. Entonces, como tenemos el inductores y capacitor cargado, vamos a tener cómo se comportaba en la tabla. El inductor va a ser un cortocircuito y el condensador un vacío o circuito abierto. Entonces calculamos las variables con todas las herramientas que conocemos y llegamos a estos valores. Los demás, ¿hay alguno que se haya perdido en alguna parte? Todo claro. Perfecto, Israel. Yo voy a mostrar al tiro el análisis que uno tiene que hacer para simularlo en PSIM. Simulink, lo que quieran ocupar. Esto no. Ah, estoy en la pantalla del... El tema del Zoom me interrumpe. Ahí sí. Entonces, control automático. Ya. Acá tenemos el modelo. Espero que se vea bien. Este es el circuito, el problema. Acá lo voy a prender. ¿Dónde está el botoncito? Acá, el Enable. Entonces, acá hay hartas formas de hacerlo. En este caso, yo puedo tener el análisis completo del circuito porque no hay interruptores que pueden dificultar un poco el tema. Entonces yo puedo llegar y ejecutar el sistema. Pero para eso, como ahora involucramos cosas en el tiempo, nosotros tenemos que ocupar este relojito que se encuentra en Simulate, Simulation Control, y cuando lo abrimos, acá primero nos pide un time step, que es cuántos puntos le vamos a agregar al sistema. Mientras más puntos ocupemos, quiere decir que mientras lo hagamos más chico, más tiempo se va a demorar, pero va a ser más exacto. Yo creo que con 1 por 10 elevado a menos 6 está súper. Y el tiempo total también va a afectar en el tiempo de la simulación. En este caso es 0.5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Acá abajo tienen el capacitor, tienen el inductor, que los pueden poner con la C y con la I para hacerlo más rápido. Yo voy a ejecutar mi modelo y ahora el análisis gráfico va a ser muy bueno. Por ejemplo, voy a analizar la corriente por separado y los voltajes por separado, porque suelen tener órdenes de magnitud distintos. Si se dan cuenta, este inductor comienza en 10 miliamperes y se empieza a descargar y hasta llegar al estado estacionario, ¿ok? Que si quieren tener la medida exacta, se pueden ir a Measure y acá les entrega dos líneas con una tablita.
Si se dan cuenta, en estado estacionario llega a los 5 miliamperes, que es lo que habíamos calculado. Y acá pueden ver la variación, que es una curva. Se van a dar cuenta después, en la otra unidad, me equivoqué, que esto es de una forma exponencial y van a calcularla. Van a calcular la función de cómo va decayendo en el tiempo. ¿Ok? Esto es con la corriente del inductor. Y nosotros llegamos al valor correcto cuando ya está cargado. Yo voy a cerrar acá. Me interrumpe mucho la pestaña de Zoom, pero bueno. Y vamos a analizar el voltaje del capacitor y el voltaje en la fuente de corriente. Acá me entrega los dos. El voltaje en la fuente de corriente me da 10 volts, que es exactamente lo mismo que obtuve. Y el voltaje en el condensador, yo no lo puedo ver muy bien, entonces voy a ocupar el measure y me entrega el valor de menos 15 en estado estacionario, que fue la misma conclusión que llegué yo. No sé si es que se está entendiendo lo que hice. Otra forma de hacerlo es usar el mismo análisis que nosotros hicimos acá, que es asumir que ya está cargado, porque nos están pidiendo solamente en estado estacionario, entonces el modelo completo no es tan necesario. Yo puedo borrar acá, porque esto era en cortocircuito, y este era un circuito abierto. Entonces si yo mido acá el voltaje, voy a tener que eliminar esta fuente y la resistencia, porque no puedo poner el voltímetro en serie con esas cosas o se echa a perder. Aquí lo puedo mover un poco más para que quede algo más bonito. Si yo trato de medirlo con los elementos en serie que estaban antes, va a aparecer un error, por si lo quieren intentar. Entonces, simulamos esto. Y en este caso, como vamos a tener un valor fijo, yo voy a pedir que me entregue el valor de una, acá, para no andar revisando tantos gráficos, que para estos casos no es necesario. Acá no sé por qué me entregó algo muy extraño. Ah, me faltó la fuente, me faltó algo, parece. Parece que no había problema con poner esta fuente. Desde 15. Ya, ahí está. Ahí si se dan cuenta me entregó los mismos datos que obtuve de manera analítica. Y esto solamente es válido en estado estacionario. Lo que hicimos anteriormente era válido para cualquier instante, que era lo que teníamos acá, que era el circuito completo. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Ya, yo voy a pausar esto porque están tocando el timbre. Vuelvo al tiro. ¿Están ahí, chicos, para seguir con el segundo ejercicio? Estamos. Sí, aquí estamos. Perfecto. Yo voy a cerrar acá. Voy a streamear desde la tablet. Ah, ¿qué hice? Parece que me salí. Denme un momento, que parece que me salí desde la tablet. No sé cómo volver. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Estoy dejando la embarrada. Acá está. Nos están pidiendo en este circuito el valor de IX, IL y BL, que nos piden en estos instantes, en t igual a 0 menos y en t igual a 0 más. ¿Por qué en estos instantes? Porque en t igual a 0 se está abriendo un switch, un interruptor, que permite o no permite el paso de la corriente. Entonces acá vamos a ocupar mucho, cuando existen interruptores, el concepto de 0 menos o 0 más, o un instante menos, un instante más, que tiene que ver con los límites. No sé si se acuerdan de los límites laterales que vieron en cálculo alguna vez. Bueno, acá es más o menos parecido en el sentido de que esto es justo antes de que se
abriera el switch y acá esto es justo después que se cerrara el switch, pero sigue siendo en t igual a 0. Ok, entonces, para estos casos, como nos están pidiendo solamente en estos instantes, t igual a 0 menos, t igual a 0 más, uno puede asumir que ha pasado mucho tiempo con el switch cerrado. Uno puede escribirlo en la prueba, de hecho es lo que se pide. Se asume que ha pasado mucho tiempo. Entonces les tengo la pregunta, en verdad antes de t igual a 0, antes de que se abra el switch. Entonces les tengo la pregunta, ¿el inductor cómo se va a encontrar en este instante, cargado o descargado? ¿Cargado? ¿Cargado? ¿Seguro? ¿100%? En t igual a 0, nuestro switch se abre. Entonces, ¿cómo se encuentra justo antes de eso? ¿Cargado o descargado? ¿Respuesta definitiva que es cargado? Descargado, yo creo. Buenísima. Porque si se dan cuenta, antes de t igual a 0, ha fluido corriente, ¿ok? La corriente va por ahí, después va por acá y después llega al inductor. Entonces el inductor ha estado recibiendo carga constantemente. Por ende, nosotros vamos a ir acá primero a t igual a 0 menos. Escribimos acá que vamos a trabajar en este instante. Y así va a ser nuestro circuito. Esto es justo antes de que se abra el switch. Entonces yo tengo este circuito. Mi inductor va a ser un cortocircuito porque está cargado. Inductor cargado. Ya, entonces nos están pidiendo primero el IX, nos están pidiendo el BL y el IL. ¿Hay algo que podamos sacar inmediatamente? GBL, ¿Cuánto valdría BL? 0. Perfecto. Porque es el voltaje de un cortocircuito. Entonces podemos decir que BL en el instante 0 menos es igual a 0 volts. El inductor cuando se carga y ya deja de recibir el voltaje, o sea, ya deja de tener voltaje. Cuando ya alcanza una corriente constante, el voltaje se hace cero, ¿ok? Entonces, perfecto. Una forma que tenemos acá que yo hice fue hacer una transformación de fuente con esta cosa y hacer un divisor de corriente, que lo encuentro más o menos fácil. La otra forma es ocupar un nodo acá y también va a salir de una, ¿ok? Pero siempre es bueno repasar cosas como la transformación de fuente. Yo voy a decir que I1 es igual a 4 partido en 10, 0.4, y la resistencia equivalente va a ser el 10 en paralelo con el 3, en paralelo con el 5. Acuérdense que esto va a quedar como un circuito de puros paralelos, una fuente de corriente, una resistencia, resistencia, resistencia en paralelo, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo acá, al hacer esta transformación es para ahorrar un dibujo, por si no quieren hacerla y quieren hacerlo más mental. Bueno, esta resistencia equivalente nos da 1.579 ohms. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la corriente IL,
voy a tener que IL es el voltaje a la que está sometida, que no lo conozco, dividido en la resistencia, que es 5. Ese voltaje, en verdad, yo lo puedo dejar como la fuente de corriente, que es 0,4 por la resistencia equivalente, todo esto partido en 5. En verdad, para que no se pierdan, les voy a hacer el dibujito, porque siempre puede pasar que no se acuerden mucho. Prefiero gastar un poco más de tiempo. ¿Ok? Entonces todos estos están sometidos al mismo voltaje que no conocemos y que en verdad no nos interesa tanto conocerlo. Este es IX, este es IL. Entonces ya podemos decir que IL es el voltaje dividido en 5. Y ese voltaje es la fuente de corriente, que es 0,4, por la resistencia equivalente. ¿Ok? Porque todo lo podemos reducir en un circuito de una sola malla. Entonces esto nos va a dar el valor de, acá lo tengo, 126,32 miliamperes, que lo voy a dejar con azul. Y el IX nos va a quedar así. Nos va a quedar como menos 0,4 por la resistencia equivalente, dividido en su propia resistencia, que es 3. Y esto nos da menos 210,53 MA. Ahí me alcanzó justo. Lo voy a dejar con azul. Este es el análisis en t igual a 0 menos, justo antes de que se abra el switch. ¿Ok? Solamente es un instante en el que estamos haciendo este cálculo. Ahora nos están pidiendo qué es lo que ocurre en t igual a 0 más. En t igual a 0 más, si se dan cuenta, se acaba de abrir el switch. Pero estamos en el instante 0, como que ha pasado un microsegundo desde que se abrió el switch. Entonces, nos va a quedar solamente analizar este circuito porque no va a fluir corriente desde la fuente. Se va a 0. Entonces, analizamos solamente este circuito y vemos qué es lo que ocurre. Y acá pasa algo que es importantísimo, algo que no se les puede olvidar jamás en la vida. El inductor funciona a base de corriente y el capacitor funciona a base de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente del inductor no puede variar instantáneamente. Esto lo voy a marcar en rojo porque es importantísimo. La corriente en un inductor no puede variar instantáneamente. ¿Ok? Esto es algo que se lo tienen que grabar. Y lo contrario ocurre con el capacitor. Que el voltaje ¿a qué quiero llegar con esto? Que nosotros podemos tener, a ver, lo voy a hacer con rojito, o sea, con negro. Que si esta es nuestra corriente en un inductor, no se puede pegar un salto así, una discontinuidad, como se llamaba en cálculo. A ver, por ejemplo, así. Esto no puede pasar en un inductor, en la corriente, ¿ok? Entonces, nosotros podemos decir que la corriente obtenida del inductor en t igual a 0 menos es igual a la corriente
del inductor en t igual a 0 más. Solamente en este instante, porque no se puede pegar un salto. ¿Se entendió esta primera parte? O sea, esta observación, mejor dicho, que es importantísima. ¿O se perdieron? Se entiende. Perfecto. Entonces, nosotros podemos modelar nuestro inductor de una forma distinta. Nosotros podemos poner Disculpa, acá, Julián, dime, ¿en qué instante son iguales? en un mismo instante, porque si te das cuenta, este es el instante en que se abre el switch, o sea, en que está cerrado el switch y acá se abre. A lo que voy es que no puede variar, pegarse un salto, un cambio instantáneo tan grande, que es lo que tenía acá. Lo voy a hacer de nuevo. Supongamos que nuestra corriente en el inductor va decayendo, que se está descargando. Y de la nada, nuestra corriente sube. Por algún modo, no sé, se abre un switch o algo así. Esto no puede ocurrir. Simplemente no pasa, porque si no nuestro inductor se quema. No se puede mandar un salto de un instante a otro tan rápido. ¿Ok? A eso es lo que voy. No se puede pegar una discontinuidad. ¿Se entendió o no? Sí, sí, sí. Perfecto, porque si no el inductor se quema. Entonces nosotros vamos a imponer que la corriente en el inductor en este instante es igual a la anterior, solamente en este instante. Entonces yo voy a modelar nuestro inductor como una fuente de corriente, porque es más fácil verlo así. Si se dieron cuenta, la corriente va hacia abajo y el valor es de 126.32 miliamperes. 126.32 mili. Acá tenemos la resistencia de 3 y la resistencia de 5. ¿Y qué me piden? El voltaje en el inductor, que ese sí puede variar de un momento a otro, que como está representado así. Y la corriente IX. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? ¿O alguien se perdió? Que de verdad me diga, porque esto es importante. Lo van a ver mucho después en circuitos de primer y segundo orden. Y obviamente que en su prueba, de ahora. Ya. Voy a asumir que está todo bien, pero ya saben, me interrumpen si se pierden. Entonces, esta ya la tenemos lista, que es la corriente del inductor en T igual a 0 más, que lo voy a marcar con azul. Tenemos eso. ¿Puedo borrarlo de abajo? Lo de la corriente en el inductor, porque ya no me queda mucho espacio. Lo que está en rojo, ¿lo borro? Igual lo pueden ver de nuevo, así que tampoco hay tanto problema. Lo voy a borrar para que tenga espacio. Pero es algo que jamás se pueden olvidar en la vida. El inductor funciona a base de corriente y el capacitor a base de voltaje. Ya, entonces ya tenemos el IL en T igual a 0 más. ¿Qué otra cosa? El IX, ¿cuánto vale? Porque si se dan cuenta en este caso, cuando cerramos, o sea, cuando abrimos el switch, nuestro IX, que era la corriente del medio, va a ser la misma corriente que está acá, y va a ser la misma corriente que IL. Entonces yo puedo decir que mi IX en este instante, que es el 0 más, va a ser igual a IL. Está obligado. En este caso va a ser igual a la corriente del inductor. Ah, estoy escribiendo puras tonteras. Perfecto, entonces ya tenemos estas dos cosas. Y lo único que nos faltaría es el voltaje en el inductor. Acuérdense que esta cosa es nuestro modelo de inductor, ¿ok? Modelo de inductor.
Así que ahora viene la pregunta. ¿Cómo calculamos el VL? ¿Qué podemos hacer? LBK. Perfecto. Fácil y bonito, como ya lo hemos hecho muchas veces hoy. Entonces yo voy a borrar acá y voy a escribir por LDK. Si se dan cuenta, la corriente que circula acá es la de nuestra fuente de corriente, entre comillas, porque acuérdense que es la del inductor. No es una fuente como tal, es solamente una representación del inductor. Pero nos va a quedar que es 8 por 126.32 mili más BL es igual a 0. Entonces el BL nos va a quedar, el BL en este instante, que es 0 más, nos va a quedar como menos 1.011 volts. Y con eso calculamos todo lo que nos pedían. ¿Se entendió? Sí, lo que más me importa es los cambios que producen el inductor y el capacitor. En este caso solamente el inductor que había. El cómo se comportó de un instante a otro. Que si se dan cuenta, antes el voltaje era cero. Antes teníamos esta conclusión, que el voltaje en el inductor es cero, y acá se pegó un salto brígido, que es a menos 1.01, en un solo instante, ¿ok? Infinitesimal. También puede pasar que algunas resistencias se peguen un salto. Si investigan más en el height, van a ver ejercicios así. Si lo único que no puede cambiar de un momento a otro es la corriente en el inductor y el voltaje en un capacitor. ¿Se entendió o no? ¿O queda alguna duda? Ya, parece que todo bien. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto vale la corriente IL en T tendiendo a infinito? ¿A alguien se le ocurre? Cero. Perfecto. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Tiene la respuesta? Porque un cortocircuito es infinito al inductor. No es tan así la respuesta. Hay algo más importante. ¿Alguien lo ve? Se descarga. Exactamente. Porque a medida que pasa el tiempo, nosotros solamente vamos a trabajar con este circuito. A ver, lo voy a hacer acá al lado del original. Acá está la resistencia de 5, acá está la resistencia de 3, y acá está nuestro inductor. Que acá ocurre un problema, que si bien tiene carga inicial, porque quedó cargadito, no hay ninguna fuente externa. Entonces toda la corriente que tenía nuestro inductor se va a ir disipando con la resistencia. Y al final se va a hacer cero. No hay ninguna fuente conectada, porque el switch se abrió. Entonces ya nuestro circuito se empieza a descargar. Entonces, eso es lo que ocurre. Y obviamente que el voltaje va a ser cero. El voltaje en el inductor va a ser cero. Nuestra corriente y X también va a ser cero, que es una corriente cualquiera, sin tanta importancia. Y eso es lo más importante. ¿Se entendió o queda alguna duda antes de mostrar PSIM de nuevo? Porque esta es la parte más bonita, el PSIM que voy a mostrar. Ya. Voy a asumir que está todo bien. Yo voy a compartir acá. Este es el ejercicio 1. Y acá está el ejercicio 2, que yo lo había desmarcado para poder simular el otro. Esto es lo que pueden hacer ustedes. Cuando les pidan en ciertos instantes, por ejemplo, en t igual a 0, nosotros, ¿qué fue lo que dijimos? Ya, nuestro inductor se encuentra cargado, ¿ok? Porque modelar los switches es un poco complicado, ya van a ver. Entonces yo modelo acá y
Si se dan cuenta, acá el IX nos dio menos 0.21. Yo voy a comprobar. El IX y el IL. Acá está. Que creo que es exactamente lo mismo que obtuvimos, sí. Nosotros lo dejamos en miliamperes, por si acaso, pero acá están en amperes. IX igual a menos 0.21 y L 0.126. Llegamos exactamente a la misma conclusión. Y obviamente que no puse un voltímetro porque sabía que era 0. Después, en T igual a 0 más, nosotros ¿qué dijimos? Así se comporta nuestro inductor, como una fuente de corriente, pero no sabemos a cuánto voltaje está. Y si hacemos la simulación, vemos que obviamente la corriente IX va a ser la misma de la fuente, no era necesario poner un amperímetro. Y el voltaje se pegó ese salto que calculé. ¿Ok? Esto es lo que pueden hacer ustedes, medir los valores extremos. Ahora, como desafío, si es que alguien quiere hacer el modelo completo, que es entretenido, tampoco es tan complicado. Yo voy a marcar la otra parte para poder simularlo bien. Se cierra. Creo que el de arriba también tengo que cerrarlo. Sí. El modelo completo es la parte más bonita porque involucra un switch, si es que quieren modelarlo así de real. ¿Qué es lo que pienso yo? Que este switch estuvo mucho tiempo cerrado, ¿cierto? Ese fue nuestro análisis, nuestra suposición. Entonces, en algún momento estas cosas, este inductor estuvo descargado. ¿Qué hice yo? Agregué un switch, agregué un step. Para los que están en control o herramientas de señales, ya deberían conocer un escalón unitario. Esta cosa que está acá es una compuerta lógica que se llama NOT, que es para negar la señal de entrada y que esto en verdad sea como un 0. Y esto es una compuerta para abrir y cerrar switch. No, no es importante que se metan tanto en lo que es cada cosa porque lo van a ver en su tiempo. Por ahora, si quieren, lo pueden hacer de forma mecánica, ¿ok? Sin adentrarse mucho. Esto lo van a ver en digitales con el profe Cucho. El tema es que acá yo voy a mover esto, yo puedo analizar mi circuito, le pongo play, voy a analizar la corriente. Puedo ver, acá no sé qué ocurrió. Antes funcionaba perfecto. Oh, toda la demostración maravillosa se fue a las pailas. A ver, y el igual a 0. Pucha, yo estaba tan feliz porque lo había probado y había quedado maravilloso. A ver ahora, y ya, acá está. Voy a expandir esto. Este es el análisis que yo hice. Primero, nuestro inductor estaba descargado. Voy a poner los measure acá para tener una idea. Esto fue lo que yo pensé. Esta cosa estuvo mucho tiempo cerrada, pero partió descargada. ¿Ok? Entonces se cargó, estuvo mucho tiempo cargado hasta que llegamos acá, al medio, que fue donde comenzamos nuestro problema. Nosotros partimos asumiendo que el inductor ya estaba cargado. Y de hecho, acá tenemos la corriente inicial, que es exactamente la misma que calculamos, 0.126, para el que tomó nota. Después, el switch se abrió y esto se empezó a descargar. Esto es una curva, en verdad, que no se ve muy bien. Si la hago zoom, pueden ver cómo esta cosa va cambiando. Se va descargando, se va descargando, se va descargando, hasta que llega al valor 0, que es lo que dijimos que es lo que ocurría en t tendiendo a infinito. Y esa es la corriente en el inductor. Eso es lo que hice para modelarlo. Si yo quiero modelar el voltaje, que también es súper interesante, el VL. Acá pueden ver que se pega el disparo que yo les mencioné. Primero, podemos ver cómo el voltaje se va descargando, y llega al valor 0. Y a ver, parece que hice muy grande acá. Y acá se manda el cambio brusco que yo les mencioné, que yo lo puedo medir también. Si yo pongo el measure, yo puedo ir al mínimo siguiente. Esto lo van a ocupar mucho en redes 2. Y van a ver que llegan a este valor, que está en rojito.
menos 1.01 aproximadamente. Obviamente que si le agregan más puntos de precisión, como les dije, van a llegar a un valor incluso más exacto. Pero después se pega ese salto, esa discontinuidad, y después se vuelve a descargar a medida que el circuito se descarga. Y el IX, en verdad no me interesa mucho, aunque lo hayan pedido. Acá está. A ver, que me interrumpe la barrita de zoom. El IX, en verdad, acuérdense que después pasa a ser la corriente del inductor. Entonces teníamos el valor fijo. Esta se empieza a descargar, llega a este valor, se pega un salto y pasa a ser la misma corriente del inductor. Este es el modelo completo. Yo no les voy a pedir jamás que hagan esto por ahora, salvo que alguien de curioso quiera hacerlo, porque creo que ni siquiera los laboratorios de redes 1 llegan a esto, por lo que me acuerdo. Creo que llegan solamente a corriente alterna, pero de hecho esto es súper avanzado para lo de ahora. Pero si quieren hacerlo, yo encantadísimo. Así pueden simular completamente qué es lo que está ocurriendo sin pensar en las corrientes iniciales, la corriente final, porque todo lo pueden analizar. Tienen que jugar bien con los tiempos de acá. Acá ustedes van colocando más o menos tiempo y más o menos precisión. Yo por si acaso le cambié la inductancia a esta cosa. Originalmente eran 6 nano y eso hacía que fuera muy chico el tiempo y tenía que ser muy, muy, muy preciso. Entonces se lo cambié a mili para que sea un poco más aceptable. Les hablé mucho, pero espero que hayan entendido. Si tienen alguna consulta con estos principalmente o con algo del ejercicio, que me digan, por favor. No sé si hay algo que los pueda ayudar antes de terminar y que se vayan y sean libres. ¿Qué libro recomiendas para ejercitación de esto? ¿El libros? Sí, Yo siempre recomiendo el Height y el Sadiku, pero el problema es que hay pocos ejercicios que tienen los valores extremos. O sea, yo ahí los puedo buscar y se los puedo mencionar, pero la mayoría ya considera completamente el modelo completo, que es lo que van a ver ya en la tercera unidad, que ya es un circuito de primer orden, les muestra cómo llegar a la expresión de voltaje completa o de corriente. Entonces tienen que buscar ejercicios. En el Height y en el Sadiku creo que era la unidad de 7 u 8 que les pidan estos valores extremos. Porque, por ejemplo, este yo no sé qué es el height, el ejercicio número 1. Y el 2 también, creo que lo saqué del Sadiku. No, también lo saqué del height. Así que es cosa de buscar bien en la unidad 7 y 8 del height, y en la del Sadiku no me acuerdo, para buscar ejercicios así. ¿Ok? El Sadiku también tiene la ventaja que tiene el solucionario bacán. ya, vale, gracias. No hay de qué. La próxima semana vamos a ver lo mismo, pero más feo. Como ejercicios que puso el profe en un trabajo y en la prueba, que son harto más grandes, pero la lógica es la misma. Si lo que más me importa es que vean cómo funciona el inductor y el capacitor en valores extremos y que no puede pegarse un salto instantáneo de voltaje o corriente. Es eso, ¿ok? Así que si tienen alguna otra duda, me dicen nomás. Si no, nos despedimos. Así que, bueno, espero que les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana largo, que coman hartos dulces, no se copeteen, guiño guiño. Y eso. Ahí nos estamos viendo, chicos. Que les vaya bacán. Vale, Julián. muchas gracias. Igualmente. Ya. Chao. Chao, Julián, nos vemos. Chao, chao.